Bueno, de la introducción para la grabación, pues. Bueno, entonces la idea de hoy es revisar un poco el tema de cáncer de vesícula. Lo que yo le he pedido a Lía, y creo que lo va a cumplir porque ya vimos la charla, es que se enfocara en los aspectos quirúrgicos del cáncer de vesícula. No vamos a hablar nada del manejo oncológico y en la charla pues hay muy poco de esto porque la idea es hablar lo que se enfrenta un cirujano general en el contexto de un cáncer de vesícula y lo que se enfrenta posteriormente un cirujano hepatobiliar o un cirujano oncólogo en este sentido. Estas son patologías que las maneja cirugía hepatobiliar o la maneja cirugía oncológica o en conjunto. Está pues como en ese limbo todavía, pero el manejo multidisciplinario en este sentido es muy importante. Yo quisiera que el doctor Julián Mesa entrara, él me dijo que iba a venir porque pues es importante que no solamente demos los conocimientos de cirugía general y cirugía hepatobiliar, sino que también estuviera él y con eso pues hacer como un poco más de complementariedad a la charla. Entonces, doña Lía, el micrófono es suyo, arranque. Listo, profe. Bueno, como dijo el profe, vamos a hablar específicamente sobre el cáncer de vesícula, por eso el título de qué hacer. Vamos a enfocarnos en unas cosas específicas. Entonces, rápidamente vamos a hablar de las generales de la vesícula. Vamos a tomar tres interrogantes grandes. ¿Qué pasa si estoy evaluando un paciente y entonces qué debo hacer si la imagen o la clínica me parece que es sospechosa de cáncer de vesícula? Es uno de los escenarios. ¿O qué pasa si el paciente que ya llevó a la colecistectomía durante el procedimiento me impresiona que es cáncer de vesícula? Y el último es el paciente que ya le quité la vesícula y que cuando lo estoy viendo en la consulta resulta que la patología me resultó cáncer de vesícula. Hablando de las generalidades de la vesícula, la incidencia es baja relativamente, aumenta es con la edad, específicamente en mujeres después de los 60 años, pero la mortalidad sí, digamos que es muchísimo mayor, se encuentra dentro de los 10, como vemos acá, con una mortalidad de 13.2% cuando hablamos de mujeres a nivel mundial de todas las edades, de las edades mayores de 65 años. Y cuando nos centramos en Colombia, para ambos géneros de cualquier edad, el reporte es una mortalidad de 2.1. Pero cuando lo vemos que específicamente nos encontramos en esas mujeres mayores de 60 años, vemos que la mortalidad del cáncer de vesícula incluso ocupa el noveno lugar y aumenta hasta 15.6 por cada 100.000 habitantes. Hablando del Cauca, en el transcurso de los tiempos, los reportes que da esta información del cáncer en Colombia desde el 97 hasta el 2017 vemos cómo ha venido en incremento. Se cree que esto es relacionado al mayor número digamos, de patología, esto es en mortalidad, el mayor número de pacientes que estamos tratando y que estamos viendo con cáncer de vesícula. Y aunque no somos, digamos, el departamento que tiene mayor incidencia, sí, la nuestra se ubica en un 3, digamos, significativa para tomar en cuenta. O sea, es un cáncer infrecuente, pero es mortal. El problema con cáncer de vesícula es que por la forma, su localización y la forma de presentación, la mayoría de los casos, la gran mayoría, vamos a tener ya un diagnóstico tardío. Cuando esa vesícula que inicialmente podía estar solamente en la pared y hacer un proceso inflamatorio, ya se extiende hasta los conductos biliares o llámese cístico o ya el conducto, el árbol biliar como tal. Los síntomas entonces van a depender del tamaño y su localización, encontrándose que los más comunes de sus síntomas obstructivos son cuando se localizan sobre todo obstruyendo hacia la vía biliar principal. Hay un porcentaje no despreciable de cáncer incidental, hasta un 2% de las colecistectomías que se realizan trae la vesícula como que es cáncer. No es importante, pero digamos que también es otra forma. Se ha encontrado que los síntomas de obstrucción, como específicamente la ictericia, como único factor, empeoran el pronóstico de los pacientes independientemente incluso de el estadio en el que los mismos se encuentren. Muy importante otro mensaje que hay que llevarnos, cáncer de vesícula no es igual a colangiocarcinoma, sí están asociados, sí están cercanos, puede ser que uno se extienda hacia el otro, pero la importancia de distinguirlos es por lo siguiente, el abordaje quirúrgico no va a ser igual, los márgenes y resección, el procedimiento que yo debo hacer no va a ser el mismo, y definitivamente la supervivencia del cáncer de vesícula es diferente al colangiocarcinoma. Esto se ha visto sobre todo actualmente, aunque muchas series inicialmente no distinguían entre uno y el otro. Este es un estudio japonés que trató de diferenciar o demostrar cómo es la forma de diseminación de ese cáncer de vesícula y la frecuencia de cada uno de estos, cómo lo presentamos. Es un estudio retrospectivo que buscó
determinar cómo eran todos los patrones en la patología que hicieron de cáncer de vesícula, los que se resecó con fines terapéuticos, distinguió estos 6 tipos específicos. Digamos que hablamos del tipo de lecho hepático, que hace que son cánceres generalmente grandes, más de 10 centímetros, involucran el hígado, pero dejan libre tanto la vía biliar como el cuello de la vesícula y pueden estar asociados o no a afectación del tracto gastrointestinal adyacente, llámese duodeno o colon por cercanía. Esto se presentó hasta un 25% de los pacientes. Otro hasta el 20% de los pacientes fue la forma del hilio hepático, que es, digamos que están localizados más que todo hacia el cuello, son menores de 2 centímetros, pero ya producen más síntomas obstructivos. El tercero es una combinación de ambos, donde el foco como tal no se encontró en un sitio específico, sino que abarcaba toda esta porción. Este de nódulos, que no era tan frecuente, pero hasta en un 5% se encontró de que hay un tipo de vesículas, sobre todo los de alto grado, en los que la afectación de la pared se encontró de que no se asociaba con metástasis, digamos, inmediata, sino afectación ganglionar significativa. Y este, que es el del conducto cístico, que es el más difícil de diferenciar del colangiocarcinoma, encontrando otro que no es tan infrecuente, hasta un 20% de los pacientes, donde está afectando la vesícula, pero no tiene afectación de ningún otro lado. Entonces empezamos con preguntarnos qué pasa con el paciente que yo estoy evaluando y que le encuentro una imagen que definitivamente me impresiona o tengo una sospecha de un cáncer de vesícula o le palpo una masa hepática que es cercana o vesicular que yo digo, ¿será que esto es cáncer de vesícula o no? Entonces, definitivamente la primera forma de empezar a evaluar la vesícula es con la imagen ecográfica. Puede ser que tengamos un paciente que esté sintomático, del que sospechábamos que tenía una patología como litiasis vesicular, o que sea un paciente que de forma incidental, por otra causa diferente, se le ha hecho un barrido ecográfico y se haya encontrado entonces esa imagen de la vesícula. ¿Qué imágenes nos hacen pensar, digamos, que pueden ser sospechosas? Engrosamiento focal de la vesícula. Con su nombre lo dice, un engrosamiento de más de 4 milímetros, que no es el habitual de la colecistitis, o sea, no es que yo tengo en toda la vesícula un engrosamiento, sino que en solamente una de sus paredes, que muchas veces es frecuentemente la de la hepática, tenemos un engrosamiento de la vesícula que puede estar asociado o no, incluso a cálculos o a contenido heterogéneo de la misma. Cuando vemos la patología que este artículo nos les permite observar, vemos como el paciente incluso tenía cálculos, pero había una lesión que fue reportada como adenocarcinoma de la vesícula y que era la que observamos en la ecografía. Otras formas de presentación pueden ser como formas de pólipos sobre todo aquellos que son mayores de 1 centímetro, independientemente de su localización, otras veces asociados o no a cálculos, y también está la forma de masa en la pared. Hay varias literaturas que demuestran que el 64% de los cánceres de vesícula se presentan de esta manera, de masa, pero esto está más o menos asociado a que la mayoría los encontramos de forma avanzada, porque la masa en la pared grande heterogénea se relaciona más con más alta posibilidad de que sea un cáncer de vesícula. ¿Qué pasa entonces si yo tengo cualquiera de estos posibles hallazgos? La recomendación entonces es llevarme una certeza o una estadificación de ese paciente. El primer estudio recomendado es la tomografía. La tomografía, contrastada por supuesto, con un buen corte, me permite a mí determinar sobre todo esa resecabilidad porque me permite ver si tengo nódulos hepáticos asociados, el compromiso o la extensión linfática de esa patología para yo poder determinar si este paciente podría ser o no llevarse algún tipo de procedimiento quirúrgico. La diferencia, digamos, el predominio de la resonancia sobre la tomografía específicamente está en la imagen que me permite observar como tal en el árbol biliar. Y también sobre si hubiese o no una afectación inicial del hígado que sea mínima, que no me permita observarlo en la tomografía. Esos son los beneficios. Unidos ambos, tan solo han demostrado encontrar hasta un 30% de la valoración de la parte linfática, digamos que eso me quedaría, digamos, un poquito ahí por mal valorado, por decirlo así, aunque también tienen una buena presentación. El PET, aunque no se recomienda de entrada, ha demostrado observar hasta 56% de aquellos pacientes en los que yo sospecho que pueden tener una extensión mayor y en los que se observan sobre todo implantes peritoneales. El beneficio de hacer entonces todo eso es porque incluso si yo encuentro algún tipo de masa hepática o ganglio sospechoso, yo podría, o algún implante, yo podría entonces previamente hacer algún tipo de manejo con alguna biopsia percutánea o laparoscópica que me permita a mí entonces mejor estadificar a ese paciente. Hay algo muy importante y es la diferenciación con la colecistitis antinogranulomatosa. ¿Qué pasa? Este tipo de colecistitis, la inflamación es tan errática y tan grande que produce un proceso fibrótico que va a desencadenar una masa en la vesícula.
Lo recomendado es que cuando se observa una colecistitis antugranulomatosa en la ecografía, esta siempre se debería corroborar por resonancia o por tomografía. ¿Por qué? Hay varios estudios que intentan demostrar qué tanto nos encubre esa colecistitis con respecto a los cánceres de vesícula. Y se encontró que hay aspectos específicos que no se encuentran en el cáncer de vesícula, más sí en la colecistitis. Uno de ellos es, por ejemplo, en que no hay afectación como tal del hígado adyacente, y el otro es este signo que ellos llaman patoneumónico, que es ese realce lineal continuo, que puede tener o no nódulos hipocaptantes. Esa presentación, que pues en eso nos ayudarían más los radiólogos, es algo de lo que se relaciona con el 70% de la colecistitis granulomatosa y en ninguna cáncer de vesícula se encontró. El problema está en ese porcentaje de pacientes que no tienen esta presentación, que me podrían a mí dar la duda si sí o si no tengo como tal una posible cáncer de vesícula. Aquí vemos imágenes, por ejemplo, de resonancias, donde vemos el cálculo y también el nódulo en los dos cortes, o de tomografía, donde se ve incluso la afectación a nivel hepática ya necesaria para poder yo distinguir entonces la afectación, la estadificación. ¿Sería necesaria entonces la laparoscopia estadificadora o no? Definitivamente el consenso de expertos de hepatobiliares sobre el cáncer de vesícula nos habla de que sí es necesaria. Hasta un 60% de los pacientes se beneficiaron de esta porque previno no hacer luego nuevos manejos que no estaban indicados para las mismas. Hasta un 23% resultaron inoperables, otros resultaron con una extensión tan grande que no permitió entonces luego un tratamiento, por lo tanto estaría indicado en todos los casos. Y otra cosa que ellos agregan es que la laparoscopia podría pasar por alto algunas afectaciones linfáticas, y ellos recomendarían, aunque no lo ponen como, digamos, como un estatuto, sino que recomiendan de que la posibilidad de hacer una ecografía intraoperatoria para mejorar la estadificación del paciente cuando es llevado a esta laparoscopia. Entonces, el TNM que conocemos, lo importante ahí es distinguir varios puntos claves que, por ejemplo, entre T1A y B, que el T1 habla de solamente infiltración de la lámina propia, mientras que el T1B es de la capa muscular. Ya cuando hablamos del T2, el T2 ya tiene de la parte perimuscular conectiva, pero se diferencia entre si estamos del lado peritoneal o del lado hepático, y vamos a ver cómo el pronóstico se cambia. Y ya el 3 es cuando tenemos perforada la mucosa, y el 4 invade la parte vascular. La parte de la invasión linfática, se habla de que de 1 a 3 ya es N1 y más de 4 entonces es N2. Y la metástasis incluso toman en cuenta aquellas metástasis que yo tomé una muestra en la laparoscopia, por ejemplo, y me dio microscópicamente confirmada. Estas también se consideran de que son como un M1. ¿Qué pasa o qué beneficio, qué me interesa a mí esta estadificación? Definitivamente esto es un estudio realizado en la ciudad de Virginia, donde demostraron que los estadios, sobre todo la diferencia entre el 1 y al 4, o incluso la diferencia entre el 1 y el 2, vemos que cambia significativamente la supervivencia a 5 años, demostrándose que aquí pasamos de 84%, aquí bajamos ya a 42%, y mientras que aquí a los 5 años es 0. Entonces, la importancia de estadificar me cambia el pronóstico. Y tan solo saber si tengo ganglios o no positivos, mírenme como también de un 72.9% me baja tan solo a 26.5%. Entonces, ¿qué pasa con los pólipos? Esa imagen que siempre me causa a mí problemas, ¿será que el pólipo está relacionado o no a ese cáncer de vesícula? Se ha determinado que el 5% de la población adulta tiene pólipos en la vesícula, o sea, es más o menos frecuente. La recomendación general hasta la actualidad es que a mayor de 1 centímetro realizar la colecistectomía. Pero entonces se hizo un estudio, es una revisión sistemática, al final agarró 42 estudios que buscaron determinar específicamente en cuánto tiempo lo seguimos, cuándo controles, cuándo se reseca o no. Estos estudios principalmente fueron en Asia y Europa, y se encontró de que, sobre todo en Asia, era un factor totalmente dependiente de lo que era el tamaño. Hasta 14% de ellos presentaban malignidad, mientras que en Europa era tan solo 6%, y esto se relacionó sobre todo en pacientes que eran mayores de 56 años, 58 años. El problema, no hay una clasificación uniforme, hay unos que hacen clasificaciones preoperatorias, otros posoperatorias, no hay un consenso, hay unos que utilizan esta, pero esta es más que todo hablando de si son neoplasias benignas o no malignas, y esto ya depende de la patología. Entonces, las recomendaciones que nos interesan es que, como les dije, un factor independiente, más de un centímetro se asocia a 8.5 malignos, mientras que menos de 1, tan solo el 1%. El seguimiento, entonces, ¿qué dice esta guía? Dice que no sería necesario en pacientes que miden menos de 5 milímetros, ya que el crecimiento anual de ellos es menos del 5%. Aquellos que son de 5 a 10 milímetros, definitivamente se debería hacer cada 6 meses un seguimiento
ya que algunos incluso japoneses hablan de cada 4 meses el porcentaje de crecimiento hasta del 7 al 10%, y definitivamente en todos aquellos mayores de 1 centímetro se debe hacer la colecistectomía. ¿En qué momento hacer la colecistectomía? No hay un consenso. Como le dije, el crecimiento es al 7 a 10%, pero definitivamente es a 4 a 6 meses, o sea que tengo que hacerla, pero no de urgencia. La única necesidad, digamos, de urgencia o más rápido es cuando sobre todo los pacientes están sintomáticos. Pero ¿qué pasa si el paciente que yo llevo a colecistectomía, cuando estoy operando, me impresiona que hay una posibilidad de un cáncer de vesícula? No, me llama la atención esa lesión que estoy viendo en la vesícula, que no parece simplemente una colecistitis. Como no hay ensayos clínicos, definitivamente ellos no hablan de un consenso, pero sí hay recomendaciones muy fuertes, sobre todo por los cirujanos hepatobiliares, que hablan de que definitivamente el manejo de este cáncer de vesícula, si yo lo sospecho durante la cirugía, debe hacerlo un cirujano experto. O sea, ¿qué pasa si yo no me considero experto? No hay ningún problema en suspender la cirugía, completar incluso el manejo preoperatorio, hacer los estudios de extensión que sean necesarios para luego operar. Pero si estoy en un centro experto, si yo tengo la posibilidad de tener a alguien, digamos, que podía hacer el procedimiento, llámese hepatobiliar o cirujano oncólogo, pues yo podría decir, definitivamente esta persona la voy a llamar para que me ayude a hacer el procedimiento. Continuar por la laparoscopia versus abrir. Hay varios estudios que han demostrado que por la laparoscopia no hay, digamos, ningún decremento de la posibilidad de hacer una buena resección, pero lo que sí está claro es que si yo voy a hacer la resección por la laparoscopia, debo siempre garantizar, o sea, debo tener las habilidades para hacerla, porque hay una alta posibilidad que yo tenga que hacer resección hepática, tengo que hacer una buena linfadenectomía, y definitivamente también tengo que tomar en cuenta que hay una posibilidad de que yo tenga que hacer una derivación biliodigestiva. Entonces, aunque desde el punto de vista de pronóstico no se han encontrado grandes diferencias, más que todo esto viene dado a la cirugía que yo necesito hacer. Puede ser que la pueda hacer por la laparoscopia o tengo que abrirla. No hay ningún problema en que yo decida abrirla para poder valorar, porque lo otro es que tengo que valorar que definitivamente no hay extensión a ningún otro lado. Ahora, entonces, lo más importante, siempre que yo decida quitarla, tengo que evitar que se rompa, extraer de forma protegida. Los expertos recomiendan que yo debería especificar en la nota quirúrgica por qué puerto la estoy sacando, aunque la posibilidad de metástasis de puerto es menos del 7%, se recomienda siempre hacer esta salvedad. Y la otra cosa, digamos, y en un mundo ideal, ¿qué sería lo genial? Que yo durante la cirugía saque la vesícula, la abra, la revise y diga, hay una lesión que me parece que es sospechosa, entonces hacer una patología por congelación, el patólogo me diga qué estadio está para yo entonces saber si necesito hacer una extensión ampliada o no. Eso sería idealmente. ¿Qué es necesario en todas? Pues es muy difícil a veces tener la biopsia por congelación, pero digamos que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque si yo tengo un carcinoma in situ o un T1A, que yo les dije que va hasta en lámina propia, la colecistectomía simple es un procedimiento suficiente, realizado correctamente, para yo poder hacer, digamos, que cure al paciente. O sea, ya no tiene la posibilidad, no necesito hacer algo más allá. A diferencia de, por ejemplo, si ya tengo compromiso de la muscular. Ha habido más o menos controversia entre cuanto a hacer una colecistectomía simple o extendida, pero vamos a ver que los estudios que ya han demostrado la cantidad de enfermedad residual y la diferencia de cuando yo retiro esa enfermedad residual del lecho hepático, han demostrado y han llevado a que los expertos digan que definitivamente en un OTB tengo que hacer una colecistectomía extendida, que lo que implica es que tengo que resecar porción del hígado, sobre todo el 4B y el 5, para garantizar que voy a tener un margen R0. ¿Será que macroscópicamente yo puedo mirar la diferencia entre un T1A o un T1B? Y lo otro, entonces, definitivamente si tengo un T2 o un T3, sobre todo el T2, porque el T3 va a depender de a qué esté adherido o a qué esté comprometido, si yo puedo resecarlo o no. Pero en estos pacientes hay que hacer esa colecistectomía extendida, hay que hacer una buena linfadenectomía, y la parte de resecar o no la vía biliar, se ha demostrado de que si yo no tengo compromiso de la vía biliar, yo no tengo por qué resecarla. No hay diferencias en el pronóstico. Pero si yo veo que está comprometida, definitivamente cambia, tengo que resecar todo aquello que esté comprometido. Entonces, el pronóstico a largo plazo, ¿será que hay alguna cambia? Fíjense que se ha demostrado que en todos los pacientes que fueron llevados a colecistectomía y se resultó luego un cáncer incidental, hasta un 80% de los estudios europeos y un 73% de los chilenos que han escrito mucho sobre esto, se ha encontrado enfermedad residual, encontrándose que hasta en un T1 hubo hasta un 12% de enfermedad residual y en un T3 hasta el 75%. O sea que hay una altísima posibilidad de que yo, aunque me decida hacer la colecistectomía, deje algo de enfermedad residual. Pero entonces, ¿será que hay posibilidad de resecar, lo que ellos llaman ellos? Sí, sí es posible definitivamente esta re-resección,
me va a mejorar el pronóstico del paciente pasando supervivencia a 5 años de 15 a 41%. Aquí está lo que yo les digo, en todos los pacientes que se encontró enfermedad residual que tenían un T1B, la supervivencia cambió significativamente, pasó de 61% a 87%, lo que nos hace pensar de que de entrada sería bueno entonces que yo haga la colecistectomía extendida. Y los nódulos, si dijimos que los nódulos cambiaban el pronóstico, ¿qué necesidad si yo estoy viendo al paciente o hice una biopsia de congelación que yo saber si tengo una afectación o no? Hasta el 12% de los T1B tienen una afectación nodular, ya sube a 32% si tiene un T2 y más si tengo T3, o sea que definitivamente se recomendaría hacer una resección nodular, sobre todo en los de un mínimo de 6 ganglios. Este estudio japonés es más o menos como 2011, pero describió muy prácticamente, digamos, 3 zonas que ellos hablan, la zona A, que es simplemente lo que está asociado al ligamento hepatodenal y lo que está asociado a la arteria hepática, la zona B, que es aquella que está asociada a la cabeza retropancreática, y la zona C, que ellos hablan, que es la que está relacionada con la parte cólica o de la mesentérica superior. Entonces ellos determinaron que cuál es la diferencia entre estas resecciones. Obviamente fue un estudio retrospectivo, pero que agarró toda esa patología de los pacientes para ver qué compromiso tenían. Y definitivamente si el paciente no tiene compromiso ganglionar, su posibilidad de supervivencia es altísima, es como el 96%, perdón. Mientras que cuando yo tengo ya afectación de esta zona y la retiro, no hay gran diferencia, por lo que ellos recomiendan de que esta afectación y esta linfanectomía se recomiende como linfanectomía regional y debería ser realizada de forma rutinaria, a diferencia ya de la región C, donde la extracción no afecta significativamente la supervivencia, por lo que no se recomienda de entrada, pero esto lo que nos habla es de que definitivamente cuando yo tengo ya estadios más avanzados, la linfanectomía es necesaria y es algo que yo tengo que tomar en cuenta cuando decido hacer esa resección. ¿Será que ya la hice y tuve la duda? ¿Hay posibilidad de resección? Definitivamente sí. Más adelante vamos a ver, digamos, las diferencias entre esas. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa si yo hice la colecistectomía, la quité, no me impresionó que tenía ningún tipo de problema y cuando el paciente viene a la consulta resulta que esa patología dice que tiene patología, tiene cáncer de vesícula? Entonces, como les dije, apenas el 2% de las colecistectomías, hay varios estudios que hablan de 35% como tal del cáncer de vesícula no es detectado macroscópicamente. El estudio que más me interesó, y sobre todo cercano acá, que es un estudio chileno, que es hecho por patólogos, ellos hablan de que la vesícula es una de las patologías que ellos más revisan al año, hasta 2100 revisiones de patologías al año hacen y que constituye más o menos como el 17% de todas sus biopsias, por lo que ellos consideran que la realización de el estudio de las vesículas les toma bastante tiempo y bastante trabajo. Entonces ellos empezaron a ver de cuáles de todas las formas de estudiar esa vesícula serían necesarias para yo garantizar que no se me pasó por alto algún tipo de patología quirúrgica. Entonces, lo habitual descrito es que sean entre 3 muestras o lo que ellos llaman el Swiss roll, que es un corte único, que yo enrollo la vesícula, le hago un único corte y eso es lo que voy a mirar. O está lo que se llama el mapeo vesicular, que es agarrar esa vesícula y marcarla completamente, cortarla y estudiar cada milímetro de la vesícula. Incluso el estudio que hacen estos chilenos encontraron de que en sus muestras, 3 muestras microscópicas que ellos encontraban, que cuerpo, cuello y fondo, eran suficientes con un valor predictivo negativo que ellos hablan hasta del 100%, y que el mapeo vesicular sería necesario cuando yo tengo una lesión sospechosa o que en esa toma de muestras específicamente encontré una displasia. Ellos en su serie, que es más o menos grande, no encontraron ningún paciente como tal que se les pasara por alto por hacer este tipo de estudios. Y lo otro que también nos ha demostrado la literatura es que es importante que se nos especifique de qué lado está la lesión. Y cuando hablo de lado, hablo de, por ejemplo, del lado hepático o del lado peritoneal. Vimos que es diferente si la vesícula es un T2A, si la vesícula está del lado peritoneal, y es un T2B si es del lado hepático. ¿Qué se demostró? Ese estudio, que también es japonés, habla de la gran diferencia que ellos la basan, sobre todo por lo que encuentran en la patología, de que el lado hepático tiene más vasos linfáticos. Por lo tanto, el T2B va a estar más asociado a invasión linfática, por lo tanto, el pronóstico va a ser diferente. Entonces, sería importante saber qué lado está afectado. Definitivamente sí. El pronóstico y la supervivencia, este seguimiento es largo, hasta 10 años, cambia significativamente y sobre todo en los T2B es cuando yo más tengo que hacer énfasis en hacer una buena linfadenectomía. Este estudio me llamó mucho la atención, es uno de los más grandes que hay descritos, fue hecho entre cirujanos y patólogos. Ellos lo que hicieron fue, es un estudio alemán, que lo que buscaron fue
Agarraron a todos los pacientes 1.112 pacientes que entre 2015 y 2017 se le hicieron colecistectomía. Pero para poder escoger a los pacientes, ellos descartaron colecistitis aguda, descartaron pólipo, descartaron cualquier cosa que desde el punto de vista ecográfico preoperatorio me hiciera a mí dudar en el diagnóstico del paciente. O sea, llevaron solamente a pacientes que eran electivos, que era una vesícula totalmente normal. El equipo fue 8 cirujanos, en cada cirugía había 2 cirujanos, y lo que ellos compararon fue lo que veía el cirujano macroscópicamente y lo que luego salía al reporte de la patología. Claro, como les dije, es un estudio europeo. ¿Qué encontraron ellos? Que si 2 cirujanos, que era al quitar la vesícula, abrirla, mirarla y ver que definitivamente no tenga ninguna lesión, consideraban que la vesícula era totalmente normal, la especificidad fue hasta del 100%. Si los 2 cirujanos consideraban que había una lesión benigna, su sensibilidad de especificidad bajó un poco, digamos, a 95 y 98%, encontrándose que de las lesiones que ellos consideraron benignas, solo 2 casos tenían un carcinoma in situ y un T1A. Entonces, esto viene a la cosa, será necesario entonces a todos los estudios, porque ellos sobre todo lo están exponiendo desde el punto de vista costo efectivo. El costo que les lleva a hacer esto, lo que vimos que a los patólogos les lleva mucho trabajo, entonces, ¿qué necesidad habría de hacerlo o no? Las limitaciones de este estudio es que todos los pacientes conocían a los pacientes previos, o sea, ellos sabían que el paciente qué síntomas tenía, conocían las ecografías, o sea, el mismo que lo estudió lo operó y eso produce algo de sesgo. La otra cosa es que los retractores de esto dicen, pero si es un estudio que aunque me genera costos, no genera daños en el paciente y a largo plazo vemos que es muchísimo mejor yo diagnosticar cáncer de vesícula temprano o no. Entonces, tanto como decir de que no sería necesario si los cirujanos lo ven, es un poco, digamos, atrevido. Y entonces, esto es como para terminar de que si yo recibí la histología y tengo un cáncer de vesícula, sé que si es un carcinoma in situ o un T1A, que sería aquí, ya con la colecistectomía es suficiente. Pero si el paciente tiene un T2 o T3, o como hablábamos ya del T1B, definitivamente este paciente debe ser llevado a una reoperación, y si es un T4, yo lo que podría hacer es plantear una laparoscopia para tomar biopsias, para ver la extensión, pero definitivamente este paciente prácticamente no se beneficiaría de entrada a un tratamiento quirúrgico. ¿Qué nos dice la resección? Definitivamente los pacientes que, este es el mismo estudio de Virginia que vimos al principio, porque me gustó porque es en cáncer incidental, encontraron la diferencia en supervivencia del paciente que tenía enfermedad residual a aquel paciente que no tenía enfermedad residual a nivel hepático. Y vemos cómo cambia, de 61% baja a 26%. Y aún más se ve la diferencia entre aquellos pacientes que la resección quirúrgica fue R0, donde la supervivencia vemos que es hasta del 60%, mientras que aquellos que fue ya un R1 o R2. Entonces, resecar, ¿será que sirve de algo? Ya el paciente lo llevaron, entonces definitivamente los pacientes que se hizo resección con aquellos que no, vemos que en el seguimiento a 5 años de 41% baja a 15% en aquellos que no se les plantea esta posibilidad. Igualmente, en lo que es el tumor residual, si yo tengo tumor residual versus, no tengo tumor residual versus aquellos que sí, vemos que cambia significativamente de 68 baja a 17. ¿Será que el T en el que se encuentra el paciente yo debo plantearme para ver si reseco o no? Sí, como lo vimos, los T1 definitivamente no hay una gran diferencia porque la posibilidad residual es mínima. Los T2 obviamente cambian, y los T3 y T4, aunque en el seguimiento cuando llevamos aquí hasta 36 meses no hay diferencia, vemos como el T3 ya a los 60 meses definitivamente la supervivencia es diferente. Entonces, resecar mejora a los pacientes, y sobre todo si ya encontré la patología, definitivamente sí. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué pasa si tengo un paciente entonces con esa clínica o esa imagen? Definitivamente ese paciente tiene que ser estadificado adecuadamente, no me puedo adelantar a llevar un procedimiento hasta asegurarme qué estadio está, qué extensión tiene, qué posibilidades tengo de tratamiento. Ahora, que el paciente lo lleve a colecistectomía, ¿qué hago? ¿Puedo suspenderla? Definitivamente la puedo suspender. Nadie va a decir que no está mal suspender, sobre todo si tengo alguna duda. Si yo decido operar, tengo que llamar a un experto. Tengo que saber qué tipo de resección según el posible estadio que tengo ahí. Tengo que saber que, sobre todo si se ve grande macroscópicamente, si tiene compromiso seroso, posiblemente ya tengo que hacer la resección linfática. El laparoscopio abierta, la experticia que tenga, la posibilidad de valoración completa. Y la colecistectomía, ya activo la patología del cáncer de vesícula, yo no sabía que era un cáncer de vesícula, entonces, según el estadio, sí le puedo plantear al paciente, mire, lo podemos llevar a una resección, evidentemente con el equipo que sea adecuado y que esté habilitado para eso. Eso es todo lo que les traíamos, doctor Vallejo.
Bueno, muchas gracias, Lía. Yo creo que, como siempre, una excelente exposición, muy práctica, y eso era lo que queríamos que se dejara aquí en esta presentación, algo práctico, pues que nos sirva para los que estamos en el día a día enfrentados a pacientes de patología vesicular. Eh, eh, Como para complementar un poco, pues afortunadamente en nuestro medio la incidencia y la prevalencia del cáncer de vesícula no es tan Celular. alta. Ah, bueno. Aló. No es tan alta, y gracias, pues mejor dicho, gracias a Dios no es tan alta porque la mortalidad es muy, muy elevada. Y en ese orden de ideas se da pues que las opciones de manejo, en este sentido, tanto quirúrgicos como oncológicos, pues son muy reducidas. Y uno se da cuenta de esto porque es tal vez de las pocas mortalidades que no han cambiado a lo largo del tiempo, a pesar de advenimientos tanto en técnicas quirúrgicas como conocimientos de la fisiopatología de la enfermedad y como algunas estrategias de manejo oncológico, sea antes de cirugía o después de cirugía. Y uno se da cuenta cuando compara los estudios iniciales del cáncer de vesícula en algunos países donde es una patología mucho más frecuente, por ejemplo, Chile. Chile es el país que más aporta cáncer de vesícula al mundo. En las mujeres se comporta casi igual en números de morbilidad, mortalidad, de incidencia y prevalencia al cáncer de mama y el cáncer de cervix. Entonces, es un país pues, que tiene una incidencia muy alta y hay unos estudios que son pues, muy claros en este sentido. El primer estudio grande que sale de los chilenos es de 1978, donde ellos establecen unas sobrevidas a 3 años del 5%. Y cuando uno revisa estudios tanto chilenos como del resto del mundo, se da cuenta que las sobrevidas siguen siendo las mismas. O sea, en términos generales es una patología que sigue generando mucho impacto a pesar de los advenimientos terapéuticos. Y eso se da porque también es un tumor que es poco radiosensible, es poco quimiosensible y definitivamente los diagnósticos son tardíos. Es muy importante establecer dentro de los factores de riesgo, pues que hay unos factores de riesgo generales, la obesidad, el alcohol, el cigarrillo, el ser mujer, multípara, y esos son factores de riesgo que también se superponen a la patología vesicular benigna, a la colelitiasis como tal. Entonces, miren que no hay un perfil de paciente que a uno le haga sospechar de que tiene un SEA de vesícula hasta que ya viene la pérdida de peso, de pronto la ictericia, la masa palpable. Antes de eso es muy difícil. Incluso volviendo a los chilenos, ellos tienen algunas ciudades en donde la incidencia es sumamente más alta del promedio del resto del país y ellos hacen tamizaje con ecografía a toda la población. Y eso lo hacen por la intención de una detección temprana. Entonces, es difícil que exista un cáncer de vesícula sin un cálculo adentro. Y eso está establecido en que el factor de riesgo principal es la colelitiasis. Y los estudios a largo plazo han podido establecer de que un paciente que tenga una colelitiasis por más de 30 años y sobre todo de cálculo grande, que ellos establecen de 3 centímetros o más, es el paciente que tiene más riesgo, al igual que el paciente con la vesícula en porcelana y los pólipos. Aquí surge una pregunta pues para cualquiera del grupo. Yo quisiera pues de pronto escuchar al doctor Alexei, quisiera escuchar a la doctora Jenny Lagos, quisiera escuchar al doctor Estupiñán, si está por ahí, Marco Medina, que se acaba de meter, a John Freddy, que estamos manejando continuamente patología biliar, al doctor Juan Pablo López, y nos podemos enfrentar a pacientes con colelitiasis asintomática. El paciente con colelitiasis asintomática es un paciente que de entrada es no quirúrgico, al menos de que tenga algunos factores de riesgo muy determinados o unas situaciones pues, que nos obligan a nosotros a operarlo, a pesar de que es totalmente asintomático. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a observar a estos pacientes? Les vamos a dar una observación de 10, 15 años. Difícilmente son pacientes que pues, pueden llegar a tanto tiempo estando asintomáticos, pero podemos ver. Muchas veces nos llegan pacientes que dicen, no, doctor, yo tengo hace 15 años un cálculo y nunca me ha molestado, o hace 20 años. Entonces, miren que la evidencia científica es muy clara. Cálculos por más de 30 años, cálculos grandes de más de 3 centímetros, se comporta como el factor de riesgo principal. Entonces yo quisiera escuchar a los compañeros a ver qué piensan de esto, hasta cuándo los observamos, los operamos, les damos alguna contemporización. Doctor Alexei.
No, gracias, Guillermo, pero yo quisiera que fuéramos en orden de dignidad y gobierno, de escuchar al doctor Estupiñán y a los colegas con mucha Sí, más trayectoria. estoy de acuerdo, el doctor Estupiñán, que poco lo hemos escuchado por acá. A ver si está. No, el doctor Estupiñán, pues, salió. Entonces, profe, le toca a usted, por edad. Sobre todo por, bueno, a ver, yo creo que la idea con esta patología en nuestro medio justamente es que es muy frecuente. Ustedes saben que patología biliar es el pan nuestro de cada día, tanto como las apéndices o a veces más. Entonces, creo yo que en nuestro medio, los pacientes a los que se les hace el diagnóstico ecográfico, obviamente, pues así es como se hace, de una colelitiasis, entonces, yo creo que estos pacientes, a menos que tuvieran alguna contraindicación específica para no hacer el procedimiento, yo creo que se deben llevar de manera electiva a su colecistectomía, preferiblemente laparoscópica, precisamente por los riesgos que mencionas. Y además porque si los dejamos que pasen en el tiempo también, estos pacientes obviamente luego van a tener otras patologías de base, cardiovasculares, neoplasias o cualquier otra cosa que también pueden hacer mucho más riesgosa la intervención. Entonces yo creo que la conducta en nuestro medio, que es tan frecuente y donde, como mostró Lía aquí en Colombia, el cáncer de vesícula tiene un grado de mortalidad importante, entonces yo creo que los pacientes deberíamos llevarlos a una cirugía electiva tan pronto como sea posible y cuando el paciente lo desee, obviamente, porque aquí muchos pacientes pueden optar a veces por otro tipo de manejos no quirúrgicos a voluntad propia, ¿sí? Pero creo que nosotros como cirujanos sí debemos ofrecer una colestectomía laparoscópica electiva para todos los pacientes. Gracias, profe. Doctor Juan Pablo López, ¿qué piensa de eso que acaba de decir el doctor Alexei? Porque, pues, si uno va a hacerse muy estricto en las guías, quizás ahí entramos en algo de controversia. Las guías son claras y ellos establecen que la colelitiasis asintomática no se debe operar a menos de que tenga algunos factores de riesgo, hematológicos, de inmunosupresión, etcétera. Pero pues aparece un concepto que está diciendo el doctor Alexei, que tal vez adaptado a nuestro medio es muy importante y vale la pena generar discusión. Entonces, ¿qué piensa, profe? Hola, Guillermo. Todo es más o menos desde la perspectiva que uno lo mire. Hoy estamos hablando, ¿me están oyendo? Disculpen. Sí, 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 perfecto. Hoy estamos hablando de patología maligna, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos ese sesgo. Mañana pasado vamos a hablar de patología benigna, donde vamos a utilizar los artículos o los textos, porque ya eso lo encuentro en un texto Cameron, cualquiera de estos, donde le dicen a uno que paciente que tiene colelitiasis, pero es asintomático, no es quirúrgico, solo si tiene algunos problemas hematológicos o bla, 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 estas otras situaciones. Y más aún si el paciente tiene algún tipo de patología que puede hacer que la cirugía pudiera tener algo de riesgo en esta persona, con mayor razón no se hace. Entonces uno, desde el punto de vista que lo mire, ¿sí? Mañana podríamos estar pensando menos oncológicamente que lo que lo estamos haciendo ahora. Ahora, para ser más concretos, yo considero que si el paciente es un paciente asintomático, no debe ser llevado a cirugía. Las estadísticas muestran de que es grandísima la cantidad de pacientes que tienen colelitiasis, ¿sí? Estaríamos haciendo una cantidad de colecistectomías innecesarias en un número muy grande, ¿sí? Hablan, hay veces, del 4%, dicen unos, el 10% de toda la de toda la colelitiasis que se va a volver sintomática. No voy a hablar de cáncer, que se va a volver sintomática. Entonces estaríamos haciendo una cantidad desmedida de colecistectomías, ¿de acuerdo? Y estaríamos dejando de pronto al paciente, le estaríamos dejando la responsabilidad. Explicándole ciertas cosas, ¿usted quisiera que lo operemos o no? ¿Sí?
y generalmente en nuestro medio la gente no está en capacidad le hacen caso según como uno le plantea la cosa al paciente. Si uno le dice la palabra cáncer al paciente, el paciente le dice a uno, opéreme, ¿sí? Si usted le dice lo más seguro es que eso nunca le vaya a doler, pues le va a decir, no, pues déjeme así. Y eso es lo que le está pasando a uno cuando está haciendo una consulta. Entonces yo sí difiero un poco desde esa perspectiva, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista de que es más frecuente la benignidad, es más frecuente que no hagan síntomas. Yo soy de los que doy la espera y no propongo colecistectomías, a no ser que tengan estas características mencionadas a los pacientes que están asintomáticos. Gracias. Ok, gracias, profe. Yo creo que como para tratar de dejar un mensaje claro, lo que dice el doctor Juan Pablo López va de acuerdo a lo que establecen las guías. Uno no debe operar a los pacientes con colitis asintomática, pero sí debemos dejar muy claro que la observación de estos pacientes tiene que ser primero estricta en el tiempo y segundo, en caso de que las cosas se vayan dando largas y el paciente pues vaya acumulando años con un diagnóstico de una colelitiasis, queda muy claro que en cierto momento habría que plantearle la colistectomía al paciente, pues obviamente para evitar que cobre mucho valor el factor de riesgo de los 30 años, pues que difícilmente podría llegar a ese tiempo, pero tenemos pacientes especiales en ese sentido. Bueno, para dar un poquito de continuidad, el tema de los pólipos también se comporta, el tema de los pólipos y la vesícula en porcelana se comporta como otro factor de riesgo. La vesícula en porcelana no tiene discusión, pero los pólipos tal vez sí pueden tener discusión. ¿En qué sentido? Hay escuelas y estudios que establecen que el valor del pólipo para que se ponga como un factor de riesgo importante para el cáncer de vesícula es más de 1.5 centímetros. Sin embargo, la mayoría de escuelas a nivel mundial establecen 1 centímetro. De esa forma, entonces se le da un poco de respuesta a la pregunta que pone el doctor Alexei aquí en el chat de qué hacer con un pólipo desde el punto de vista de imágenes. Y si el pólipo es menor de 1 centímetro en la imagen ecográfica, a menos de que tenga algunas características especiales que difícilmente todos los ecografistas lo van a determinar, que es la presencia de papilas en su interior, el pólipo debe ser seguido en el tiempo, con ecografías o semestrales o anuales, ¿cierto? Y solamente intervenimos estos pólipos cuando son mayores de 1 centímetro. Yo no sé si de pronto la doctora Jenny Lagos, que también maneja todo el día todo este tipo de pacientes, tenga algún concepto diferente con respecto a los pólipos o cuál es el conocimiento que tienes tú con respecto a este tipo de patologías. Doctora Lagos. Bueno, no sé si de pronto el doctor Víctor Ruiz nos quiere colaborar con un comentario con respecto a esto. Sí, buenos días. Yo creo que anoté en el chat dos preguntas, doctor, para que no se me queden en el aire. Repito, la primera sería, en toda Colelab electiva es mandatorio entonces enviar el ganglio cístico. La segunda pregunta es que la guía no contempla el domicilio lejano que tenemos con los pacientes y que son de difícil seguimiento. Y con respecto a los pólipos, sí estoy muy de acuerdo en que, como dice la guía, pólipos de 1 centímetro o múltiples, más de 2, son mandatorios de hacer intervención quirúrgica, doctores. Muchas gracias. Listo, profe, ya hablaremos lo de los ganglios. Centrémonos ahora en los escenarios que dijo la doctora Lía, que era el objetivo como tal de la charla, supremamente importante porque esto es lo del día a día de nosotros. El primer escenario es el paciente que viene de pronto con una masa palpable, no se ha operado, y por alguna imagen sospechamos el sea de vesícula. Entonces aparece la resonancia como la imagen ideal. Y es la imagen ideal no solamente porque permite determinar un buen porcentaje de la estadificación de la enfermedad, sino definir si este paciente se hace o no resecable. ¿Y se hace o no resecable en qué sentido? En la invasión que tenga el tumor o el volumen tumoral del ligamento hepatoduodenal, que finalmente es lo que a nosotros nos va a determinar la invasión de la porta, la invasión de la arteria hepática y pues definir si este paciente
se beneficia de algún tipo de procedimiento. A mí me gustaría que si alguien conoce un poco, desafortunadamente los endoscopistas no están acá, pero me parece importante que alguien comente su experiencia o lo que ha visto en pacientes para buscar una biopsia en este sentido. ¿Por qué? Porque es que tanto como en el colangiocarcinoma, la idea de buscar una biopsia, yo creo que el doctor Romo está aquí, sí, el doctor Romo nos puede colaborar. La idea de buscar una biopsia en colangiocarcinoma y en esa vesícula a veces es difícil. Entonces, la ecoendoscopia cobra un valor importante de pronto para los pacientes en donde nosotros los determinamos por este tipo de estudios como no resecables o no operables, pero se va a establecer algún manejo oncológico posterior. Entonces, ¿cuál es el valor, profe, de la ecoendoscopia para las biopsias del sea de vesícula y de una vez para la estadificación del sea de vesícula? Todos conocemos pues que usted tiene un entrenamiento reciente en España en este tipo de técnicas. Doctor Romo. Hola, buenos días. Disculpa por llegar tarde a la charla, desafortunadamente no pude estar antes, así que me perdí la charla de la doctora Lía. Mis disculpas, estaba trabajando. Para retomar la pregunta del doctor Vallejo, pues realmente este tipo de cáncer de vesícula es muy agresivo y cuando ya uno lo sospecha por imágenes, se dice que ya realmente es un cáncer avanzado. Cuando hay un cáncer pequeño que está comprometiendo vesícula y que tiene la posibilidad de hacer una cirugía todavía como una resección ampliada, una resección en cuña, daría la oportunidad de hacer un estudio endoscópico, ecoendoscópico para hacer unas biopsias. Y está ya establecido que la ecoendoscopia más biopsia es una buena herramienta para hacer este tipo de estudios. Antes lo que teníamos nosotros solamente era el cepillado, biopsia, y con un rendimiento muy bajo realmente, y era muy dependiente también de la parte de patología, si los citopatólogos estaban entrenados o no en la lectura de estas placas. Posteriormente, con el advenimiento del coledocoscopio, el spyglass, ya hay posibilidades de uno meterse a la vía biliar, pero esto es cuando se trata de patología biliar, un colangiocarcinoma, entonces hay posibilidades de entrar y tomar la biopsia directa y evaluar el conducto, que es una buena opción. Pero desafortunadamente, si estamos sospechando de vesícula, no tenemos otra opción sino hacerlo percutáneo, que no tiene buena sensibilidad, especificidad, no, es realmente difícil. La otra es por vía laparoscópica, que se puede hacer vasodilatación directa, y la menos invasiva, la ecoendoscopia, aunque también existe el riesgo de siembra de células en el trayecto por donde se ingrese. Sabemos que a la vesícula biliar podemos ingresar con el ecoendoscopio a través del antro y a través del duodeno, de donde nos quede más cerca o donde la lesión se aproxime más. De todas maneras, una punción con aguja fina de estas lesiones de vesícula tiene alto rendimiento con un estudio ecoendoscópico y obviamente con un personal entrenado. Igualmente, la curva de aprendizaje para la lectura de estas citobiopsias no es fácil. Incluso lo que se hace en este momento es que la ecoendoscopia se realiza con un grupo de patólogos al lado, de tal forma que el endoscopista toma una muestra y la muestra es evaluada en el acto. Entonces, si le dicen si hay celularidad o no, si no hay, uno hace otra biopsia hasta que haya celularidad. Eso es lo recomendado hasta que tenga una curva, tanto el ecoendoscopista como el grupo de patólogos. Pero el rendimiento es muy bueno, como repito. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, perfectamente. ¿Puede uno estadificar bien este tipo de lesiones para definir una resección mediante una ecoendoscopia? O sea, la invasión que tiene a la parte vascular del ligamento hepatoduodenal. Si es hasta el hígado biliar, puede uno tener una buena estadificación, la vesícula, pero si ya invade el hígado,
El ecoendoscopio tiene la posibilidad de, entre mayor longitud de onda, de ser más específico. El problema es que los ecoendoscopios que sirven para la vía biliar no tienen tanta resolución, entonces específicamente nos ayudan a determinar la minucia, pues la invasión del tejido hasta unos 10 o 12 centímetros desde el duodeno. Y la otra cosa es que generalmente estos tumores se acompañan de edema y es difícil diferenciar edema de infiltración tumoral. O sea que en ese campo estamos pensando que una resonancia de 3 fases es mucho mejor. Ok, profe, vale, muchas gracias. ¿El doctor John Freddy Dorado está por aquí? John Freddy. John Freddy, vea, usted tiene un plus con respecto al resto de los que estamos aquí, que es que usted, aparte de ser cirujano, es abogado. Entonces, centrémonos en el escenario número 2, que es el hallazgo intraoperatorio de una masa vesicular o de una vesícula que nos impresionaría a nosotros hacer un carcinoma de vesícula versus una colecitis crónica. Entonces, si nosotros pensamos en que es un carcinoma de vesícula, existen varias opciones. Y cuando ustedes escuchan charlas de otras personas o escuchan o leen la literatura mundial y lo que presentó Lía, hay varias opciones de qué hacer. Por ejemplo, aprovechar y resecar, aprovechar y estadificar, cerrar y remitir, cerrar, hacer una imagen o llamar a una persona que tenga conocimiento. Miren que esas son un abanico de opciones. Esta pregunta te la hago como cirujano y como abogado. De pronto pueden tener respuestas diferentes. ¿Qué es lo más indicado en este sentido? Desde un punto de vista del beneficio del paciente, pero también del beneficio por si se desarrolla un problema jurídico más adelante, John Freddy. Pues en este caso, profe, si entra sin conocimiento de que es una neoplasia, pues es algo imprevisible, ¿no? Ya miramos que simplemente se necesitan 2 elementos para que sea algo, para que haya culpa, que haya previsibilidad y el deber objetivo de cuidado. El deber objetivo de cuidado lo tenemos como profesionales de la salud. La previsibilidad, si entramos con una ecografía que nos mostraba que no había un tumor, hay algo que se llama también en derecho penal que se llama el principio de confianza. Usted confió en que esa ecografía estaba bien hecha por un profesional pues, de la medicina especialista en eso. Si entramos y no encontramos, si entramos y encontramos una masa, un tumor, digamos en este caso, y que el paciente que no esté perforado, que no haya peritonitis, pues lo ideal es en este caso cerrar imágenes y de acuerdo a las imágenes, pues remitirlo a la especialidad o a la subespecialidad que sea necesaria. Esto se llama ponderación. Uno siempre en la vida debe ponderar las cosas. Ponderar es que para ir tras algo, no hacer más daño de lo que se necesita. Ejemplo es, si a alguien se le queda un niño o ve un niño en un carro dentro, pues romperá el vidrio porque se quedó encerrado. Pero nadie va a romperle un vidrio al vecino porque se le quedó un papel o se le quedó un pedazo de papel higiénico. Entonces, esa es la ponderación. En ese caso, si uno entra con el principio de confianza de que no había ningún tumor y lo encuentra, lo mejor es cerrarlo, hacerle imágenes y depende de eso, pues ya lo mirará el oncólogo o el cirujano oncólogo para el beneficio. Pero siempre hay que ponderar. Todo en la vida se mide con ponderación. Ok, gracias, excelente. Ayer pusiste un comentario en el chat, durante la charla, ayer o anteayer, fue muy importante, que es que muchas veces los abogados en el momento de juzgar un médico, las actuaciones de un médico, no solamente se fijan en las guías, en lo que dicen las guías, sino en lo que es lógico. Y eso me llamó mucho la atención porque es que nosotros cuando vamos a los estrados judiciales mostramos guías y queremos que se tomen decisiones jurídicas con respecto a las actuaciones médicas de acuerdo a las guías. Pero aparece la parte lógica pues como un parámetro muy importante en las decisiones de tomar un abogado. Por eso es que quería que tuviéramos el concepto con respecto
al conocimiento tuyo desde el punto de vista jurídico en este tipo de casos. Doctor Medina, ¿qué pasa si usted encuentra una imagen sospechosa de una vesícula en una laparoscopia, un carcinoma de vesícula en una laparoscopia? ¿Qué decisión tomas? Doctor Medina, ¿no está o se salió? Doctora Profe, Jenny. buenos días, es que estás equivocado, el que aparece en el chat como Marco es Marco Bolaño. Ok, Marquito. Gracias. Vale. Entonces, Jenny. Profe, pues bueno, pues a mí no me ha pasado, me han tocado vesículas como muy feas, pero no algo como que yo diga que esto parece ser neoplasia. Entonces pues no puedo decir eso. Pues yo creo que definitivamente llamaría a un amigo y gracias a Dios pues aquí tenemos la fortuna de, al menos en la estancia que es donde yo más opero en ese sentido, de contar pues con usted, y usted es una persona pues que se presta mucho para eso. Y de las otras dos preguntas, que qué pena, fue que recibí justo una llamada en ese momento y era una llamada importante, entonces no podía contestarla. A mí me parece que es muy importante en el sentido de los pólipos y de los cálculos la edad del paciente, porque si tenemos un paciente de 20 años que tiene cálculos que están asintomáticos y que sabemos que su expectativa de vida va a ser al menos de 70 años, pues tiene todo el tiempo del mundo para desarrollar su colelitiasis, su colecistitis y desarrollar pues riesgo de cáncer. E igual con los pólipos, y si es un paciente, incluso yo creo que alguna vez lo llamé a usted porque vi en la consulta externa a un paciente de 15 años que en la ecografía decía que tenía 3 pólipos, uno de 7, otro de 5 y otro como de también como 5 milímetros, pero tenía 15 años, o sea, tiene toda una vida por delante para desarrollar que sobre esos pólipos se pueda malignizar. Entonces yo creo que es muy importante como que tener en cuenta la edad del paciente para definir si se le plantea o no se le plantea manejo quirúrgico o si simplemente lo dejamos en manejo observacional. Y también como mirar las condiciones del paciente, porque si son de esos pacientes que uno ya sabe por encimita que se van a perder y que luego van a volver en unas condiciones terribles, pues yo creo que es preferible también plantear manejo quirúrgico, aunque las guías digan que están asintomáticos y que pues no se deberían operar. Sí, sí, excelente apreciación con respecto a la edad del paciente. Eso es un aspecto que poco está en las guías, pero sí es muy de tener en cuenta en este tipo de patologías. Vamos al escenario número 3, que es tal vez de los más comunes que nos pasa a nosotros. Sacamos una vesícula sin saber de que va a haber cáncer y el patólogo nos reporta cáncer. Primero, pues tenemos que saber que tenemos que contar que esa lectura de la patología sea hecha por un excelente patólogo. Porque es que las capas de la vesícula comprometidas van a determinar no solamente la sobrevida del paciente, sino lo que nosotros tenemos que hacer más adelante, tanto quirúrgico como desde algunos casos oncológico con esos pacientes. Entonces no queda discusión de que el carcinoma in situ o el T1A, que es el que llega hasta la lámina propia, es un paciente que prácticamente está tratado con la colistectomía. Ese paciente no necesita más. Aparece el T1B, que es el que coge la muscular, y el T2B, que es el que coge los espacios perimusculares, como el tipo de paciente que uno tiene que llevar a una resección, siempre teniendo en cuenta hacer una imagen de estadificación peritoneal si es que no se ha hecho durante la laparoscopia, porque muchas veces se entra y se opera una vesícula y uno no va en los recesos ni diafragmáticos, uno no va a hacer una revisión completa del peritoneo. Pero entonces, cuando uno toma en cuenta que desde que el paciente entra a una resección, es muy importante hacerlo bien, porque es que la mortalidad varía de un 40 a un 15% con una buena resección. Entonces, la pregunta va para el doctor Julián Mesa, como cirujano oncólogo de nuestra ciudad, ¿cierto? Y va en este sentido. Primero, ¿cuál es el valor que tienen las biopsias por congelación de los ganglios para definir si esos ganglios no solamente se comportan como una invasión nodal, sino como una invasión metastásica? ¿Cuál ganglio es el que nosotros tenemos que ir a buscar? Y yo creo que ahí se responde también la pregunta del doctor Ruiz que está en el chat. ¿Y cuál es el valor que tienen las biopsias para definir una resección de la vía biliar, una biopsia por congelación del borde del cístico? Julián. Hola muchachos, buenos días. Les pido un poquito de disculpa porque estoy aquí en la clínica pasando revista, entonces he estado yendo y viniendo a la reunión. Bueno, hay varias cosas que comentar. Listo, lo primero es que pues el compromiso ganglionar
por biopsia por congelación es muy difícil de identificar, ¿sí? Se necesita una experticia bastante grande del grupo de patología para poder determinarnos si un ganglio tiene compromiso o no a primera vista, y el tipo de compromiso y el tamaño del compromiso que tiene cada ganglio, ¿sí? Hay que tener en cuenta que mencionaba el profe Víctor Ruiz que siempre hay que sacar el ganglio cístico, pues definitivamente este paciente puede tener compromiso del ganglio cístico como no, y lo que nos indicaría hacer vaciamiento básicamente es exactamente la clasificación que se le hace a la lesión, ¿sí? Si es un T1B, un T2 o un T3, definitivamente hay que hacer un vaciamiento de los grupos mínimo 1 y 2, como dijo Lía en su presentación, ¿sí? Creo que la congelación en los ganglios definitivamente no lo utilizamos casi en ningún tipo de tumor, ¿sí? Y hacer biopsias por congelación de la vesícula es bastante difícil porque tenemos perforaciones de la vesícula y todo este tipo de cosas. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de cáncer de vesícula se generan en el borde antihepático de la vesícula, ¿sí? Entonces eso nos va a marcar mucho el tratamiento que vamos a tener que tomar en estos pacientes. Mandar siempre el ganglio cístico no es una conducta arreglada para todas las colecistectomías. Hay que recordar que, como dijeron en la charla, y creo que es lo que manejamos nosotros, menos del 2% de las lesiones de las colecistectomías por cualquier otro tipo de causa terminan siendo un cáncer, y 2% creo que al final de cuentas termina siendo mucho, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer vaciamiento de todo el hilo hepático y todo este tipo de cosas que pues definitivamente no van a lugar en un paciente en el cual no sospechamos para nada ningún tipo de tumor, ¿sí? Con respecto a la ultrasonografía endoscópica, el profe Romo habló muy bien de esa parte. Creo yo que nos permite hacer una adecuada estadificación desde el punto de vista del compromiso vascular a nivel portal y de la invasión que pudiéramos llegar a tener de la vía biliar, más no nos descarta el compromiso hepático, que para nosotros es muy importante, ¿sí? Entonces creo yo que debe ser un examen complementario a la resonancia magnética, que como dije, es el gold estándar. Nosotros no tenemos resonancia aquí todo el tiempo y nos apoyamos mucho en la tomografía, que también nos da alguna información en este tipo de pacientes. Creo que Julián, tienen algún... sí. Ajá, contame. En 2016, las guías británicas, la actualización de las guías británicas de cáncer de vesícula, determinan que cuando uno hace una resección, lo primero que uno tiene que ir a hacer es hacer una biopsia de los ganglios interaortocaos. Y esa biopsia va a la congelación, y si es una congelación positiva, uno no hace más. El paciente ya tiene un fenómeno metastásico y la sobrevida no va a cambiar, se reseque o no se reseque. En la experiencia tuya en el Instituto Nacional de Cancerología durante la formación, ¿hacían esto o simplemente hacían la resección? O bueno, ¿cómo manejaban este tema? Negativo, los ganglios interaortocaos en este tipo de patologías, afortunadamente el porcentaje de recurrencia de tener compromiso solamente ese tipo de ganglios sin tener algún otro tipo de compromiso es muy bajo. Cuando no tiene compromiso los ganglios interaortocaos, por lo general tiene compromiso peritoneal o tiene otro tipo de compromiso hepático. Exacto. Entonces, nosotros no hacíamos esas biopsias de rutina, y además, que es lo que yo digo, es muy operador dependiente ver el tipo de compromiso ganglionar. Muchas veces en la patología definitiva es difícil saber el tipo de compromiso que tiene un ganglio en una congelación, que es un procedimiento demasiado rápido y donde se hacen unos cortes un poco más gruesos que los cortes finos, pues definitivamente es bastante difícil hacer. Ok. Y otra pregunta, Julián. ¿Cuál es la experiencia de lo que has vivido con respecto a esto, con los pacientes que uno establece T3 o T4, ¿cierto? T3 inoperable, porque hay unos T3 que de acuerdo al estado funcional del paciente, a todas estas escalas, a la condición nutricional, vale la pena llevarlos a cirugía. Y los T4, pues que hay reportes que hacen Whipple en esta cirugía, que se hace cuadrantectomía, resecando un pedazo de estómago, un pedazo de duodeno, la vesícula, haciendo las segmentectomías, pues deben tener algún grado de mejoría en la sobrevida. Pero entonces, todos estos pacientes, o no todos, sino hay algunas tendencias a hacer neoadjuvancias. Pues sabemos que el aspecto tuyo es cirujano pleno, pues oncológico, pero pues relacionas mucho con la parte de oncología. Entonces, ¿cómo has visto la neoadjuvancia en SEA de vesícula? ¿Tiene alguna cabida? ¿La hacemos en Colombia? ¿Vale la pena remitir a estos pacientes para neoadjuvancia? Bueno, lo que pasa es que hay que recordar que hay varios términos que uno debe tener claros, ¿sí? En el cáncer de vesícula, la gran mayoría de veces no utilizamos una neoadjuvancia
plena y estricta. La gran mayoría de casos son pacientes que se mandan a manejo con quimioterapia definitiva. Hay que recordar que en la vía biliar la reina de la quimioterapia se llama la gemcitabina, ¿sí? Entonces todo lo que sea patología de vía biliar y lo que sea patología, espérame un segundito, Juan Carlos, vení. Todo lo que sea patología biliar y todo lo que sea patología de vesícula se maneja con gemcitabina. Voy a pasarles un momento al doctor Juan Carlos Quesada, él es el oncólogo nuestro. Juan Carlos, una pregunta. ¿Qué opinas de la neoadjuvancia en cáncer de vesícula? Estamos hablando con el grupo de cirugía. Neoadjuvancia en cáncer de vesícula. ¿Y cuántos hay ahí? 20. Dios mío, ¿y qué han dicho? ¿En qué están? En neoadjuvancia en cáncer Hágale, de hermano. vesícula. Neoadjuvancia en cáncer de Yo vesícula. les digo que la gran mayoría de esos son pacientes que les damos quimioterapia por intención paliativa y que uno ve que hay algo de respuesta en estos pacientes, ¿sí? Pero que no es una neoadjuvancia como tal y estricta. Pues, a ver, en mi conocimiento de cáncer de vesícula y lo que siempre hemos visto, y como saben ustedes que creo que la mayoría son cirujanos, el mejor tratamiento para esto es lo que se pueda operar, ¿sí? Y la adjuvancia, que tampoco está muy clara, ¿sí? Tiene algún par de estudios que son observacionales donde capecitabina es una muy buena opción en neoadjuvancia, en adjuvancia, pero estudios que en este momento tenga a mano y reconozca yo como neoadjuvancia para poder disminuir y mejorar la cirugía y que tenga un valor en la sobrevida global o un valor en la sobrevida libre de enfermedad, la verdad es que no. Hay estudios con gemcitabina, recuerdo ahorita intentando buscar como algo de apoyo para poder llevar a cirugía, pero la verdad es que es el tratamiento quirúrgico y dar adjuvancia en casos puntuales. Sí, entonces la gran mayoría de estos pacientes, como les contaba, son pacientes en los cuales se da el tratamiento con gemcitabina como un tratamiento definitivamente en teoría paliativo y al final de cuentas hay un grado de respuesta tan importante que uno dice démosle la oportunidad de manejo quirúrgico a estos pacientes. Lo que nos contabas de tener un T3 y un T4A, ¿sí? Definitivamente depende mucho del cirujano al que se va a enfrentar el tumor, ¿sí? Muchas veces vemos que lo que dice la literatura es que si el tumor es abordable por el cirujano, se debería operar. Pero si comparamos en algunos muy pocos estudios la supervivencia que da una resección multiorgánica, como la que tenemos que hacer muchas veces, que se va el colon, se va el duodeno, como decís, pancreatodenectomías, comparado con el tratamiento paliativo, la diferencia en supervivencia, al final de cuentas, no termina siendo tan grande como uno la terminaría esperando, ¿sí? Entonces, definitivamente en estos dos tipos de pacientes, si uno pudiera hacer la resección y el paciente está en condiciones para poderse operar, o sea que tiene que ser un paciente que esté con un índice de Karnofsky adecuado, con un ECOG adecuado, con unas condiciones fisiológicas adecuadas, uno eventualmente podría intentar hacer manejo quirúrgico, pero definitivamente la diferencia entre todas estas cosas no. El tratamiento ayudante en estos pacientes, pues definitivamente, como lo dijo Juan Carlos, pues ya lo sabemos, y pues es definitivamente la quimioterapia. El pronóstico con la quimioterapia y con el manejo quirúrgico igual ha cambiado un poco, pero no termina siendo del todo muy bueno. No sé si tenés alguna pregunta, Guillermo. No, yo estoy de acuerdo con eso, que sobre todo te hice la pregunta con el T3 y T4, porque me llamó la atención una premisa que decía un cirujano hepatobiliar mexicano en una charla que estuve escuchando recientemente, en donde nos olvidamos de que el protagonista debe ser el paciente, más no el cirujano. Esas son cirugías que son heroicas, gigantescas. Sale el cirujano orgulloso de decir que sacó un pedazo de estómago del duodeno, hizo una pancreatodenectomía, derivó la vía biliar, hizo una resección anatómica o una anatómica del hígado, y esos pacientes realmente la sobrevida es mínima y viven 6 meses, de los cuales 3 meses son en el hospital. Entonces, no estamos generando ningún beneficio para el paciente. Entonces, tenemos que saber que el protagonista es el paciente, más no el cirujano. Yo tengo una pregunta para el doctor López. El doctor López, dentro de su cirugía laparoscópica, hace también cáncer. Dentro de su conocimiento, dentro de lo que él pues, puede ver y lo ha analizado a lo largo del tiempo, ¿cómo está el tema de la invasión o de la infección tumoral de los puertos en el momento de la resección
y la extracción de las piezas. Y aquí también se responde una de las preguntas que está ahí, o se puede pues tangencialmente responder, que es la de Daniel Fernández, que dice que si hay algún riesgo de diseminación neoplásica si se perfora la vesícula durante la disección. Aló. Mesa, cierra tu micrófono, por favor. ¿Aló? No, nada. ¿Me están oyendo? Hay que consultar. Sí, ¿Aló, perfecto, aló? lo escuchamos perfecto. Ah, ok. Siempre, mira, en toda patología tumoral, en toda patología tumoral, cualquiera que sea, siempre se debe tener cuidado con la extracción de la pieza quirúrgica, porque en todas las patologías de las que se hablan, siempre hay estudios en los que más o menos un promedio, pongámoslo así, entre el 2 al 7% se pueden presentar implantes en el momento de la extracción. Entonces siempre se debe contar con los instrumentos o las bolsas, las endobolsas, todas estas cosas que sirven para hacer extracciones seguras, dispositivos como el Alexis, para retirar piezas quirúrgicas que estén comprometidas con cáncer. La otra cosa que estábamos viendo ahí, ustedes han visto que esto hasta aparece en los manuales tarifarios, en los manuales para hacer procedimientos, biopsias por laparoscopio, biopsias abiertas de vesícula, no sé. O sea, a mí en la vida me han mandado, me han pedido que haga una biopsia de este tipo. Es lo más peligroso que puede existir. Eso, yo nunca he visto que alguien haga eso corriendo un riesgo altísimo de romper la vesícula. Está descrito que una de las cosas que uno debe cumplir ahí es no romper, no diseminar. Eso sí está descrito, la literatura es clara en eso. Entonces, afortunadamente, ahora les digo yo, yo nunca he entrado a operar un cáncer de vesícula. Yo lo que me he encontrado son posibles patologías tumorales. Recuerden que nosotros manejamos esos pacientes que a veces vienen con dolor crónico desde hace mucho tiempo y nos encontramos unos pegotes horribles, nos encontramos unas patologías inflamatorias que a veces simulan o parecen ser que uno no sabe, que yo creo que es el escenario más frecuente entre todos nosotros. Paciente mayor que viene con dolor y que lo vamos a operar y encontramos unas vesículas que uno no sabe si es una cosa tumoral o si es una cosa simplemente inflamatoria, y terminamos haciendo la colecistectomía. Pero mi experiencia, yo entrando a hacer procedimientos de este tipo, no tengo, lo digo yo como laparoscopista, si yo llego y encuentro una vesícula con un evidente compromiso tumoral, ¿sí? Que a mí no me genere, que me genere más que sí que no, yo me retiro. Hago mayores estudios, tomo las muestras que sean prudentes hacerlas, nunca de la pared de la vesícula, de los tejidos que yo pueda hacer un paneo grande o hacer una estadificación, teniendo la idea en la cabeza de que puede ser una lesión tumoral. Y luego llamo a cirugía oncológica o a cirugía patobiliar para que entren y sean ellos los que manejen este tipo de pacientes. Yo creo que eso es lo más correcto. Ok, profe, eso responde la pregunta del doctor Alexei, la última pregunta, con respecto a las biopsias de la vesícula y más una biopsia por congelación. Bueno, yo creo que hemos tocado los aspectos más grandes de este tema. Yo no sé si alguno de las... ¿Sí? Yo quería... ¿Aló? Sí, te escuchamos. Aquí, bueno, me disculpan un poquito porque estoy caminando por la clínica, pero entonces quería decirte que sí hay posibilidad, nosotros lo hemos hecho, de cuando tenemos un C1B o un T2 en estos pacientes
que se les ha hecho colecistectomía por vía laparoscópica, hacer el manejo de la segmentectomía del segmento 4B y 5, de hacer el vaciamiento ganglionar por laparoscopia, lo hemos hecho. Se necesitan varias cosas para poder hacerlo, ¿sí? Primero, una gran experiencia de quien lo va a realizar, porque no es una cirugía fácil. Segundo, preferimos tener una ultrasonografía por laparoscopia, para poder ver bien los vasos portales y todo lo que vamos a hacer para hacer las resecciones anatómicas, ¿sí? Y tercero, pues necesitamos que el paciente sea de unas condiciones adecuadas para poder llevarse. Hay que tener en cuenta que no les voy a decir que lo tengo tabulado porque sería una mentira muy grande, pero de los pocos pacientes que yo he recibido, que son los pacientes que se les hace colecistectomía y llega el reporte de patología, colecistectomía por laparoscopia, ¿no? Y llega el reporte de patología en el cual tiene un carcinoma de vesícula y me los envían a mí para que yo les haga la valoración y ver si se puede operar. La gran mayoría de estos pacientes, independientemente del tiempo, ya tienen compromiso metastásico en el peritoneo y en el aumento y todo esto. No puedo decir que se rieguen más fácilmente por la laparoscopia, aunque ya hay estudios, como el estudio de los gineconcólogos, que obviamente el CO2 y todo esto puede llegar a hacer que se rieguen más rápido, o se siembre más rápido en la cavidad las lesiones tumorales, pero sí lo he visto y lo he visto mucho. Lo he visto en casi todos los pacientes que me han llegado a mí después de colecistectomía laparoscópica, ¿sí? No tendría cómo comparar con pacientes que se ha hecho colecistectomía abierta porque no me han llegado, pero sí los de Colelab se riegan muy fácil, muy rápido. La otra cosa es el tiempo después de una colecistectomía, en el cual uno tiene el reporte de patología y se va a operar el paciente para completar la cirugía. El tiempo debe ser mínimo, tiene que ser máximo de mes y medio. Han llegado pacientes después de 2 meses y medio, 3 meses en los cuales se piensa hacer una resección y lastimosamente no lo hemos podido hacer. Se tiene que hacer lo más rápido posible para completar el tratamiento oncológico por la biología tumoral, por la biología que tiene este tipo de tumor, que avanza rápidamente y que pues no nos da cabida para dar más tiempo de espera. Sí, el margen es muy corto. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el vaciamiento y la resección de segmentaria que se debe hacer. La otra parte, hay un capítulo en la cirugía oncológica que se llama Sugar Baker o quimioterapia intraperitoneal en patologías no usuales, y ahí entra el cáncer de vesícula, ¿sí? En el cual hay compromiso metastásico a nivel del peritoneo y uno pudiera ofrecerle un Sugar Baker a estos pacientes. La experiencia es muy poca, ¿sí? Y definitivamente deben tener un índice de carcinomatosis peritoneal muy bajo, muchos dicen que menos de 8, para poder llevarse este tipo de cirugías, ¿sí? Pero es otra opción que se debe tener en cuenta en los pacientes con enfermedad metastásica, o sea que tener un índice de carcinomatosis peritoneal de 8 es básicamente tener la vesícula enferma y el hipocondrio derecho enfermo, es casi tener eso, no tener nada más, ¿listo? Entonces es otra alternativa quirúrgica en los pacientes con enfermedad metastásica. No sé si podamos Listo, hablar de muchas gracias, Lía, ¿tenés algún comentario que pediste la palabra, pero no pudiste hablar? No, pues el profe incluso complementó algunas de las cosas. Yo estaba anotando las preguntas y más o menos de lo que había leído. Lo del ganglio cístico, yo sé que ha habido reportes, pero como dice el doctor Mesa, si ustedes ven de los tipos de diseminación que yo les puse ahí, el que se va para los linfáticos siempre igual tiene un compromiso inicial de la vesícula. Entonces, aquellos de pensar de que está en el ganglio y no va a salir nada de la vesícula es muy, muy, muy infrecuente. Entonces, casi siempre vamos a encontrar algún tipo de la lesión y como dice el doctor, sí es la posibilidad de sacarlo el ganglio cístico bien, pero no está estandarizado. La pregunta que hizo el doctor Alexei con respecto a los pólipos y la ecografía y la revisión sistemática me gustó porque es bien grande. Ellos no mostraron ningún beneficio de la tomografía, sobre todo en los menores de 15 milímetros. Prácticamente se hace un estudio complementario, como dijo el doctor Vallejo, cuando yo tengo una duda, cuando definitivamente no me parece que sea un pólipo simple, cuando las características son raras. Antes de llevar, ahí yo haría un estudio, pero en los pólipos como tal bien descritos, o incluso los de 10 y 15 milímetros, ellos consideran que con la ecografía es suficiente para hacer el procedimiento. Lo de la diseminación también lo dijeron mucho. La literatura, Daniel reporta que la recurrencia en los pacientes que hay perforación de la vesícula es hasta del 40%.
sea, lo que hablan de los profes que es súper importante, y ya había notado lo último que dijo el doctor Mesa con respecto al el tiempo de reoperación. Hay varios ensayos y hay unos que hablan justamente de eso, entre 4 a 6 semanas. Era nada más eso porque eran las preguntas que habían quedado al aire, pero el doctor Mesa hizo un buen complemento. Bueno, perfecto, Lía. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que damos terminada la sesión. Creo que quedan muy claros los escenarios, que es lo que nos enfrentamos comúnmente, y yo creo que queda también muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Les agradecemos mucho a todos y nos vemos mañana entonces. Muy amables. Guillermo, permíteme un par de mensajes Claro, para cuéntenos. en general, para que lo tengamos en cuenta. Yo les escribí, mañana a las 5:30, pues está este seminario internacional de mínimamente invasiva, para que a la hora de la reunión ojalá pues no nos vayamos a cruzar. Y la otra recomendación que les había hecho, como tienen grabaciones, que por favor las editen de la mejor forma posible, porque si las están colocando abiertas al mundo entero, tener pues ciertas precauciones. Muchas gracias. Listo, gracias, hasta luego.